Aquí estamos, 14 de junio, este día tan especial, porque nosotros acá en nuestra cooperativa de electricidad tenemos nuestro banco de sangre y hoy día 14 de junio se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre y qué mejor estar en comunicación y hablar con Aldo De Facio, jefe de hemoterapia del hospital de Villa Santa Rosa, también del hospital ahí de Rollito, bueno, y una infinidad de títulos que tiene y la verdad que es un gusto tenerlo aquí día sábado además, Claro. que nos atiendan, así que desde ya muchísimas gracias Aldo y bueno, qué importante que es la donación de sangre, ¿no? Gracias a ustedes por este espacio. Sí, es importantísimo porque es la única forma, digamos, de poder disponer de hemocomponentes para tantos pacientes que lo necesitan, ¿no? Doctor, ¿en qué realidad estamos acá en Córdoba o en la región? Sabemos que usted también está en el Rollito, en Villa Santa Rosa. ¿Hay una concientización acá en el interior un poco más quizás que en la ciudad de donar sangre? Siempre cuesta un poco el hecho de conseguir gente que esté dispuesta a donar, ¿no? Porque aquel que no ha tenido, que no lo ha vivido de cerca, a la necesidad de conseguir un hemocomponente para algún ser querido, ¿no? Por ahí no tiene la conciencia de la importancia que tiene tener disponibilidad en los distintos servicios de hemoterapia o banco de sangre de los hemocomponentes necesarios. Y más allá de que uno necesita que las personas vayan a donar sangre, esa donación tiene que ser repetitiva y constante porque como los mismos componentes tienen fecha de vencimiento, vos tenés que tener renovación constante. Entonces siempre tenés que disponer de donantes que, digamos, repetitivos y que vayan donando sangre mes a mes para, digamos, no los mismos, pero me refiero que siempre tenés que tener afluencia de donantes para tener hemocomponentes que estén disponibles para su uso. Entonces, por ahí, personas que donan de vez en cuando sangre, o por decir, cada 2 o 3 años, este, eh, digamos, si bien sirve, pero necesitamos que la donación sea fluida, ¿me entendés? Una Ah. persona puede donar hasta 4 o 5 veces al año, entonces, no digo por ahí que todos donen con esa frecuencia, pero sí hacerlo con cierta frecuencia a nosotros nos es muy favorable para la gente que nos dedicamos a esto, ¿entendés? Importante ese dato que manifiesta usted, doctor, ahí. Doctor, ¿cuáles son aquellos beneficios que tiene el donar sangre? Porque, bueno, no solamente sabemos que tiene beneficios para los que lo reciben, sino también para los donantes. Sí, por ahí siempre me lo preguntan a esto, ¿no? Porque por ahí, bueno, una persona dice, voy a ir a donar sangre porque más allá del beneficio eh, moral, por así decirlo, que me puede generar al estar ayudando a otra persona, saber que eh, esa unidad de sangre que yo dono puede beneficiar hasta 4 personas, ¿me entendés? Por los distintos componentes que se sacan de una unidad de sangre. Este, por ahí sí, puede ser beneficioso en el sentido de eh, eh, renovar un poco, hacer que esa médula ósea trabaje un poco más aceleradamente para recuperar ese volumen sanguíneo que se ha extraído, pero el beneficio es más, digamos, desde la satisfacción que puede generar ayudar a otra persona, ¿entendés? Bien, doctor, también otra de las cuestiones a aclarar es que ya no es un procedimiento, por ejemplo, engorroso, que por ahí no, que tenemos que tener cierto ayuno, que tenemos sí o sí que tener tal cuidado. Hoy por hoy ya es más fácil donar por ejemplo, es un ratito, nada más. Es un recreo, podemos decir. Sí, son unos minutos que uno tiene que dedicar para esto. Obviamente que hay personas a las cuales por ahí la donación no les sienta tan bien, vamos a decir la verdad. Uno toma ciertas precauciones antes de realizar la extracción de sangre, como son una revisación médica, un cuestionario que se hace de antecedentes de salud de esa persona que va a realizar la donación.
Pero es cierto que por ahí hay algunas personas que pueden sentirse mareados, que se les baja la tensión. Bueno, para eso estamos nosotros, para atenderlos, ¿no es cierto? Si es que algo de esto sucede, pero no son la mayoría, son pocos los que por ahí pueden sentir algún síntoma post-donación, pero bueno, después de cierto tiempo en el cual uno lo asiste, lo controla, ¿no es cierto? No hay mayores complicaciones. Ya te digo, la mayoría de los donantes, tomando las precauciones de darle su desayuno después de donar y tomarse cierto tiempo de recuperación, no tienen problemas. Doctor, ¿cuántos beneficios y cuántas unidades requiere por ahí algún paciente, no? Porque a lo mejor, no sé, donan 30 personas y capaz que o sea, 30 unidades sería, y capaz que un paciente solo necesita 50 en instancia de su vida, ¿no? En un percance. Claro, claro, sí. En realidad, rara vez te puedo decir que la sangre donada es un desperdicio, así siempre alguien la necesita. Nosotros, digamos, tratamos de por ahí centralizar los lugares de donación con esto de los bancos de sangre y las colectas externas que se hacen. Ustedes, yo sé que ahí en Río Primero tienen un convenio, nosotros en Arroyito también tenemos convenio con la universidad allá, entonces se realizan colectas externas, esas unidades de sangre van a un centro donde se hacen los estudios, el procesamiento de esos componentes para extraer los productos que se van a utilizar después de esa unidad de sangre, y se distribuye. Y esa distribución desde el centro lo hace un poco más aprovechable, por así decirlo, a la unidad de sangre, porque ellos la distribuyen hacia los lugares donde la necesitan. Entonces, por ahí, de acuerdo al grupo sanguíneo también que es necesario, entonces esa distribución lo hace que se pueda hacer un mejor aprovechamiento de esa unidad de sangre, pero no, digamos, todo se aproveche, todo se aproveche. No es que porque haya demasiados donantes por ahí puede pasar que haya un desperdicio, no, se aprovechan todos los mismos componentes. Doctor, ¿cuánto beneficia el contar con un banco de sangre y también, por ejemplo, tener el convenio con las universidades, no solo para los profesionales de la salud, sino también para los pacientes? Sí, porque vos siempre tenés disponibilidad. Yo no recuerdo en los lugares donde, por ejemplo, en la provincia, que es en el hospital provincial donde yo trabajo, en Santa Rosa de Río Primero, en el doctor Bautista Mestre, nosotros, si bien tenemos nuestro servicio de hemoterapia categoría A, ahí donde hacemos extracción de donantes y mandamos a estudiar, a hacer estudios serológicos de esas unidades de sangre para que después estén disponibles para su uso, también estamos en contacto constante con los otros servicios de hemoterapia por grupos que tenemos. Entonces, por ahí, cuando uno necesita un servicio de hemoterapia, necesita una unidad de sangre que yo por ahí la tengo acá y no necesito, o tengo un excedente y no tengo paciente para en este momento que le esté requiriendo, bueno, hacemos una distribución de eso entre los hospitales, nos enviamos unidades de sangre, nos damos una mano, siempre estamos en contacto, nosotros en el caso nuestro, más que todo con el Hospital de Villa del Rosario, que estamos cerquita, y bueno, hacemos intercambio de unidades, ellos me envían cuando yo necesito y no tengo, o yo les envío cuando ellos necesitan y yo tengo un excedente acá o tengo para darle una mano. Entonces, constante la comunicación y el envío de componentes entre nosotros, entre los jefes de terapia, digamos, de los hospitales de la provincia. Y después en la parte donde tenemos convenio, como se hacen colectas, como por ejemplo allá en Arroyito, donde tenemos este convenio con la universidad, bueno, nosotros de acuerdo a las necesidades, pues, siempre tenemos nuestro stock de sangre, que ya lo tenemos súper aceitado, cuál es el stock que tenemos que tener constantemente para el uso en la zona, digamos, que tenemos, porque tenemos convenio también con los distintos pueblos de alrededores, que por ahí se atienden en otro lugar que no es en Arroyito, por decir Las Varillas o en San Francisco, bueno, donde le solicitan unidades de sangre y un paciente de la zona
está internado ahí necesita, bueno, también le hacemos entrega, hacemos envío para esos lugares. O sea, tenemos una cobertura bastante amplia. Entonces tenemos que tener un stock suficiente para cubrir esas necesidades. Claro. ¿Qué nivel de conciencia tenemos, doctor, la población en general, de que realmente donar sangre salva vidas? Mira, como te decía al principio, yo creo que la gente sabe que es así, porque por ahí al que vos le preguntás, sabe, pero el que no lo ha palpado, no lo ha vivido realmente de cerca, es difícil que se acerque a donar voluntariamente a un servicio de hemoterapia o a un banco de sangre sin que sea esa donación porque alguien se lo pidió para alguien cercano a un ser querido. Es difícil, yo te digo, no hay muchas donaciones voluntarias que en realidad son las más buscadas, las más preciadas por nosotros, ese que se arrima al banco de sangre de forma voluntaria porque esa persona lo hace sin ningún tipo de presión, ¿entendés? Entonces hace que esa unidad de sangre que vos vas a sacar de esa persona que voluntariamente quiere hacerlo, sea más segura para nosotros. Si bien uno le hace todos los estudios de rigor, por supuesto, antes de poder disponer de esa unidad de sangre, siempre el donante repetitivo, el que lo has estudiado, lo estudias con frecuencia, y el que voluntariamente va a donar sangre es el más seguro y el más preciado para nosotros. Doctor, ¿cuántas clases de sangre hay? Porque hay a veces que uno cuando es chico te dice, tenés que aprenderte qué A positivo, cero negativo. Claro. ¿Cuántas variedades de sangre hay? ¿Y cuál es? Sé que hay una que es siempre que la más complicada. ¿Y por qué también se da eso? Si usted puede explicar un poquito de eso. Bueno, Carla Steiner, que es por lo cual se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, que es la fecha de su nacimiento, fue el descubridor de lo que se llaman grupos sanguíneos ABO, el ABO, que es una forma de clasificar a los tipos de sangre en realidad, una forma que él descubrió de clasificarlos. Y esto es un juego de antígenos y anticuerpos que tienen los glóbulos rojos, que los traemos en forma natural, es decir, desde el nacimiento, no es que los formamos después. Digamos, por ahí, difícil que la gente que no está en la salud entienda lo que es un antígeno, lo que es un anticuerpo. Claro. Pero para que más o menos lo entiendas, o lo entienda la gente que no está en la salud, antígeno es todo aquello que puede generar en otra persona la formación o la reacción de su sistema inmunológico. Es decir, todo aquello que estimula el sistema inmune aplicado a otra persona que no lo tiene, se llama antígeno. Y anticuerpo es lo opuesto, digamos. Es el anticuerpo generado por ese estímulo. Entonces, una forma de clasificar a la sangre es de acuerdo a esos antígenos que él los llamó, las técnicas los llamó A, B y O, 0. Bueno, hay quienes nacen con antígenos A, antígenos B, antígenos A y B, y hay algunos que nacen sin ningún antígeno, que son los 0, o sea, ni A ni B. Claro. ¿Sí? A la vez, los que tienen antígenos A, naturalmente nacen con anticuerpos anti-A, anti-B, perdón. Es decir, el que es de grupo sanguíneo A tiene anticuerpos en su sistema inmunológico, anticuerpos anti-B. En viceversa, el que tiene antígenos B tiene anticuerpos anti-A. Aquellos que tienen antígenos A y B, o sea, los del grupo AB, en su suero, en su sistema inmune, no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Y al revés, los que son de grupo sanguíneo 0 no tienen antígenos ni A ni B, pero sí tienen los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. O sea, ese es el juego de antígenos y anticuerpos, que es bastante, por ahí, ya te digo, para mí no, pero para la gente que no se dedica a esto, es complicado de entenderlo, pero bueno, es un juego, como te decía, de antígenos y anticuerpos, que uno tiene que tener en cuenta al momento de seleccionar una unidad de sangre, hablando de glóbulos rojos, ¿no? Bueno, después lo que es plasma, plaquetas, bueno, se trata de otra forma, pero
para que sea más sencillo de entender, cuando uno selecciona una unidad de sangre para aplicarle, para administrarle a otra persona, tiene que tener en cuenta todo esto que te cuento del grupo sanguíneo. Y después, bueno, todo lo que son pruebas de compatibilidad que se hacen, porque hay, ya te digo, una forma de clasificarla y la más sencilla en los grupos sanguíneos ABO, pero hay un montón de otros antígenos y anticuerpos que entran en juego cuando uno realiza una transfusión, que uno tiene que tenerlos en cuenta. Entonces, por eso se hacen las distintas pruebas de compatibilidad, que en realidad es simular en el laboratorio lo que sucedería cuando vos le aplicas esa sangre a ese paciente. Es decir, lo simulas en el laboratorio para saber que no va a haber ningún tipo de reacción a la transfusión, ¿entendés? Entonces vos simulas teniendo el suero del paciente y los glóbulos rojos, en este caso del donante, haces unas pruebas y simulas lo que sucedería o lo que va a suceder cuando se le ponga al paciente. Entonces, se llaman pruebas de compatibilidad que se hacen en el caso de la transfusión de glóbulos rojos, ¿cierto? Y bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es el grupo sanguíneo ABO para seleccionar de la heladera la unidad de sangre que vas a preparar para ese paciente. Clarísimo, doctor, agradeciéndole el tiempo y la predisposición. La verdad que muy interesante y bueno, que todos entendamos y tomemos conciencia de lo importante que es donar sangre. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente lo vamos a estar molestando para seguir aprendiendo cómo va avanzando, qué se van descubriendo, cosas nuevas de las propiedades que tiene la sangre, ¿no? Así que muchas gracias, doctor. No tienen por qué agradecer. Yo siempre aprovecho estos espacios, siempre un poquito a alguien que le llegue, a una persona que le llegue y tome conciencia y se arrime voluntariamente a un servicio de hemoterapia, al que le quede más cerca, cualquiera, donde pueda realizar una donación. Yo siempre cuento, cuando hablo de estos temas, cuento una anécdota que me sucedió una vez de una persona que se arrimó a donar sangre y cuando le pregunté para quién donaba, porque uno siempre está acostumbrado a que el donante voluntario es el más escaso, ¿no? Claro. Entonces, en la entrevista, cuando le pregunto para quién realizaba la donación, para anotar en el cuestionario hacia quién iba dirigida esa donación, era un extranjero, era un español, el que había, aquí en el interior, ¿no? Sí. Se había arrimado a donar sangre y lo sabía porque por el acento y bueno, pues cuando me dio los datos y demás, de dónde había nacido, de dónde vivía, que uno tiene que tomar todos esos datos filiatorios en la entrevista, cuando le pregunté para quién donaba, me dijo, no, para nadie, o sea, para el banco de sangre. Ah, le digo, qué interesante, qué bueno. Sí, dice yo, dono 2 veces al año, dice, y bueno, me encontraba acá, estoy de paseo, dice, y bueno, pregunté dónde podía donar porque me toca por la fecha. Entonces, ahí siempre cuento esa anécdota porque qué diferente la conciencia de esa persona, ¿no? Tal cual. De donde esté, es decir, le tocaba donar sangre y se arrimó a donde sea que pudiera hacer su donación para no perder, como quien dice, ese momento que él dedica a ayudar a otra persona. Cuán importante, por eso siempre lo destaco. Qué linda anécdota. Clarísimo el mensaje con esta anécdota final. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias. Buen fin de semana y que pase feliz día mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes también.